Estoy pagando mi condena en esta prisión por tercera vez, les dije a todo el mundo la verdad pero ninguna persona me creyó, lo único bueno de todo esto es que pude liberar al chavo de ese espíritu. Como quisiera volver al pasado y arreglar todo pero eso es imposible así que volveré nuevamente a contar los hechos a ustedes oficiales. Todo empezó en 1975, cuando el chavo vino a mi apartamento, porque yo lo había invitado a desayunar. Yo le dije que fuera a comprar los panes para desayunar y él aceptó. Encendí la televisión y en las noticias nos decían que habían encontrado sin vida a uno de los criminales más peligrosos del país, el cual ya tenía 10 años de haber sido encarcelado, lo habían encontrado muerto en su celda. Yo salí a ver en dónde se había metido el chavo pues ya se estaba demorando mucho, lo vi venir corriendo y de repente un carro lo atropelló y se fue a la fuga. Yo grité y dije no y salí a socorrer al chavo. El cual estaba inconsciente, la ambulancia llegó y se lo llevó, yo me fui con él. Cuando llegamos a él lo metieron en cirugías y yo me quedé en sala de espera. Pasaron las horas y no daban información de Chavito, varios miembros de la vecindad como doña Florinda, Jaimito, doña Cleotilde y el señor Barriga vinieron al hospital a ver cómo se encontraba Chavito y a preguntarme qué había sucedido. Yo les conté todo, cuando terminé de hablar con ellos, salió el doctor el cual tenía una cara de preocupación, yo le dije cómo está Chavito, y él me dijo hicimos lo que pudimos, Chavito ha muerto. Yo metí un grito y empecé a llorar por la muerte de Chavito, el señor Barriga le preguntó al doctor si ya habían puesto la denuncia pues el asesino de Chavito se había dado la fuga. Y el doctor dijo que sí y se fue de ahí. El señor Barriga junto con los otros fueron a consolarme por lo de Chavito y a decir que su asesinato no iba a quedar impune. Habían pasado 2 días de la muerte de Chavito y ya lo íbamos a enterrarnos y antes de hacerle su velorio. En ese momento en que los íbamos a enterrar los noticieros vinieron a la vecindad para que diéramos la declaración pues el crimen de Chavito se había vuelto famoso junto con la noticia de la muerte de Arturo Domínguez el criminal que habían encontrado muerto en la prisión. Yo les conté cómo habían sucedido los acontecimientos y ellos nos acompañaron al cementerio para poder despedir a Chavito. En el cementerio empezaron a agarrar la urna de Chavo para poder enterrarlo pero de repente se empezaron a escuchar ruidos y la abrieron. Todos quedamos en shock, el chavo había revivido, todos los miembros de la vecindad fuimos a abrazarlo. Pero él salió corriendo, nosotros fuimos detrás de él y lo logramos agarrar y lo llevamos al hospital. En el hospital estaban los médicos en shock y el que había hecho la operación al chavo para poderle salvar la vida nos dijo es imposible, Chavo ha revivido. Chavo empezó a comportarse de una manera extraña a decirnos quiénes son usted, qué están haciendo aquí, dónde están los demás prisioneros. Nosotros le dijimos que se calmara, los médicos nos dijeron que lo más probable es que Chavo había perdido la memoria totalmente y tenía otra personalidad. Y nos dijeron que Chavo se quedara ahí por unos días. Yo me rehusé a irme y los demás se fueron o bueno los miembros de la vecindad pues los noticieros estaban ahí aunque por órdenes de los médicos los obligaron a irse. Cuando todo el mundo se fue Chavo empezó a verse en el espejo y dijo ¿qué es esto? Este no es mi cuerpo, este no es mi rostro, no me llamo Chavo, mi nombre es Arturo Domínguez. Los médicos no le tomaron importancia pero yo sí, así que le pregunté que cuál Arturo Domínguez y él dijo pues cuál más, el de la prisión, gran imbécil. Yo quedé sorprendido por la palabrota que me había dicho Chavito y le pegué como lo hacía siempre. Los médicos me echaron del hospital y la policía me multó con 500 pesos mexicanos. Yo decidí irme a la vecindad pues me había molestado la palabrota de Chavito. Habían pasado 2 semanas desde que Chavito había revivido y yo no había vuelto a ir al hospital. Chavito le daba de alta hoy. Todos en la vecindad estaban muy emocionados por la aparición del Chavo a nuestras vidas otra vez y le prometieron no tratarlo mal otra vez ni a gritarlo. Él muy confundido dijo ya les dije que no soy Chavo pero bueno se inciten está bien. Habían pasado 3 meses y me di cuenta que el comportamiento de Chavo no era el mismo de siempre, parecía un adulto muy malo pues se habían metido en muchos problemas. Un día Chavo había tenido una discusión con Kiko la cual salió muy brutal pues por poco Chavo no mata a Kiko de no ser porque yo me metí entre ellos y los separé. Pero el que terminó en graves problemas fui yo pues me culparon de la golpiza que tenía Kiko y me metieron a prisión por casi matar a un niño inocente, esa fue la primera vez que quedé en prisión por culpa de Chavo. Yo les dije a los oficiales que yo no había tenido nada que ver, Chavo había sido el responsable. Chavo por su parte muy astuto inventó una falsa historia la cual yo era el agresor y todo el mundo le creyó. Doña Florinda junto con el profesor Girafales hicieron lo posible para que me hundiera en la cárcel y lo lograron, duré 5 años en prisión por maltrato a un niño. Pasaron los 5 años, eran el año 1980.
Yo tenía 50 años y Chavito 13, cuando me soltaron inesperadamente pues habían retirado la demanda en mi contra. Cabe destacar que mi familia me habían abandonado, la custodia de la Chilindrina había pasado a mi primo don Román, los cuales me pidieron perdón por no creerme. Yo les comenté que había sucedido para que la policía me dejara en libertad. Ellos dijeron que Kiko había confesado la verdad, había sido Chavo el de la golpiza. Les pregunté que qué había sucedido con Chavo, ellos dijeron que se había fugado de la vecindad. Y me dijeron que el señor Barriga me estaba esperando en la vecindad para entregarme las llaves de mi apartamento, el cual era el de siempre, pues me lo había regalado por lo que había hecho Chavo y por haberme culpado él gravemente. Pasaron 3 meses desde mi llegada a la vecindad cuando empezaron a televisar en las noticias múltiples asesinatos en todo el país, los cuales algunos testigos había visto a un hombre vestido como yo. Yo quedé muy desconcertado hasta que encontré los cuerpos sin vida de doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales sin vida, con una nota que decía: lo hice yo, don Ramón. Me condenaron 18 años en prisión y me dieron salida. Era el año 1998, ya tenía 68 años y estaba decidido por descubrir la verdad, pues sospechaba que Chavo era el causante. Incluso pensé a pensar que Chavo realmente había muerto y el espíritu de Arturo Domínguez había poseído su cuerpo. Lo que no sabía era lo iba a suceder y por lo cual volví a quedar en prisión por tercera vez.